Dios le bendiga, mis amados hermanos, aquí ahora con los testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida o a favor de nosotros. También lo hace a través de nosotros. ¿Y sabe de quién quiero hablarle en este instante? Acerca de que Dios sana. Sí, Dios obra a favor de nosotros con sanidad. Él no dijo en su palabra que no nos íbamos a enfermar, pero sí dice que Él es que nuestro sanador. Y cuando uno está en el ministerio involucrado dentro de lo que son las cosas, los negocios del Señor, hay que probar a Dios, porque Dios es fiel con los que le sirven. Y si hay algo que yo puedo testificar dentro de ese renglón, es que Dios siempre ha obrado a mi favor, siempre. No tengo con qué agradecerle al Señor, primero la salud que me ha dado y segundo las veces en que se ha glorificado de una forma tal que no me queda más que quedarme con la boca abierta y decir, alabado sea el Señor. La primera vez que yo pude ver una situación difícil en cuanto a la sanidad es que tenía una misión para la zona de la provincia Bauruco, Neiva, Villa Jaragua y esos sitios por ahí. Y la niña mía, Yaeli, en esos tiempos que iba ya a tener cerca de 3 años, estaba muy mal de unas enfermedades intestinales. Y yo me vi en la disyuntiva terrible de tener que dejar la niña mía con la esposa sola, aún estando enferma, porque tenía que cumplir con un compromiso allá en esos pueblos. Y la verdad es que tuve que hablarlo muy personalmente y decirle, yo tengo que cumplirle primero a Dios, porque es que esto puede ser una situación mediante la cual Dios ha de glorificarse, pero si yo no le cumplo a Dios y me quedo, entonces posiblemente ni una cosa ni la otra. Y decidí irme y cumplirle al Señor. Y fui a ese lugar con un dolor y un pesar tan terrible, porque la verdad, mi primera hija, y estando en esas condiciones, tener que dejarla así para ir a cumplirle a Dios no era fácil. Le doy las gracias al Señor porque en ese tiempo pues habían personas que hacían de mis problemas su problema. La hermana Ángela Tejada estuvo todo el tiempo ahí al lado de mi esposa, ayudando en ese sentido. Y el hermano Martín Obispo Ramírez, su vehículo era mi vehículo para cualquier emergencia en lo que se necesitase. Pues me fui y dejé en las manos del Señor y mis fieles colaboradores esa situación. Y cuando llego allá a Villa Jaragua, estoy en la iglesia y en la casa de nuestro hermano y amigo José Morales Sánchez, en un momento de oración, en un momento de intercesión, ya que estábamos apoyando por allá a los hermanos del Ministerio Juan 14:6, que son oriundos de nuestro ministerio Víspera del Fin y de nuestra iglesia. Allá, pues en ese momento devocional de la mañana, después de la lectura bíblica que acostumbran a hacer un capítulo por día eternamente, el Señor usa al pastor Morales, ¿sí? Y me dice en ese momento, hermano Juan, el Señor me dice en este momento que por tu fidelidad, por tu haber dejado todo allá y decidir venir a cumplir con Él en los negocios de Él, Él ha sanado tu hija. Y que tu hija actualmente ya está sana, porque así lo ha dicho el Señor. Hermano, mire, qué tremenda alegría, qué tremendo gozo. Cambió por completo el semblante. ¿Por qué? Porque Dios había confirmado que mi hija ya estaba sana. Y así fue. Cuando regresé, yo me comuniqué, no recuerdo si fue una llamada o si fue que al regreso, el hecho es que mi hija ya estaba bien. Gracias al Señor, porque yo me ocupé de las cosas del Señor y el Señor se ocupó de las cosas mías. Pero la segunda vez fue diferente. Yo estaba en un pueblo
y había dejado a Joel bien. Pero Joel en la casa se puso muy mal, una fiebre tremenda y una situación salida de control, porque mi esposa no podía bajo ninguna circunstancia enfrentar esa situación. Y cuando yo estoy predicando allá en la iglesia de las Matas de Santa Cruz con el pastor Julio Espinal, desde ese pueblo llamo y me dice que el niño está en esas condiciones. Yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Porque es una semana de predicación que yo tengo aquí, en una semana juvenil. ¿Cómo yo salgo para la capital, desde la frontera prácticamente, allá? Y solamente le dije a la esposa mía, yo voy a orar para que Dios haga una obra especial, porque es que yo no puedo ir para allá. Y ella sí lo entendió y oramos fuertemente, fervientemente, para que Dios haga la obra. Hermanos, ¿y sabe lo que sucedió? Eso es un testimonio para contarlo. ¿Sabe cuántos médicos aparecieron en mi casa? Yo que vivía en ese entonces en un callejón, algo estrecho, algo apartado, algo que no era de renombre, ni de pueblo, ni de ciudades principales. En ese callejón, ahí a mi casa, llegaron ese día 5 médicos. Oigan, 5 médicos, hermanos, llegaron. Usted me va a preguntar, ¿y quién mandó esos 5 médicos? Pero esos 5 médicos llegaron supuestamente de que le habían informado que había un brote en esa zona de una pestilencia, de una enfermedad y esas cosas, y ellos andaban haciendo un sondeo por ahí, y ahí mismo la esposa mía le dijo, pues mire, el niño mío está de esta forma, y los médicos lo atendieron, y el muchacho, óigame, sano inmediatamente por el tratamiento que Dios hizo, Dios permitió a través de esos médicos. Entonces diría usted, pero ¿y cuál es el testimonio? Si fueron los médicos que hicieron el trabajo, y usted podía permitir que 5 médicos fuesen a visitarle a su propia casa, cuando lo normal era arrancar con ese niño, llevarlo huyendo para una clínica o para un hospital para que lo atendiesen. No, los médicos fueron a la casa y lo atendieron, y el Señor se glorificó. Otro día también estaba el mismo Joel con otra condición de la garganta, medio congestionado y con amigdalitis, algo así, y le hicimos una oración por él de una forma tal que lo declaramos sano en el nombre de Jesús, pero sano, porque él no podía ni tragar, no podía hacer nada, y dice Joel que no podía ni comer nada, pero cuando como niño al fin hacemos la oración por Joel sano en el nombre de Jesús, y dice, empieza a hablar y empieza a comer, y dice él, está lloviendo, papi, quiero bañar en el agua lluvia, y la mamá le dice, ve, báñate, muchacho. Usted se puede imaginar una persona con amigdalitis, con fiebre y todas esas cosas, decirle, ve, báñate en el agua lluvia, que ya estaba sanado, hermano, ya el Señor había hecho la obra. Eso es tremendo, uno no encuentra cómo agradecerle al Señor. Y la última, dentro de esa, no es que no haya más, hay muchas, y los miembros del ministerio tienen muchos testimonios, y es que mi madre en el año pasado estaba en intensivo y grave, había que hacerle una operación del corazón, y yo tenía un viaje para Ecuador. ¿Qué hago? Había que buscar 75,000 pesos para esa operación. A mí me correspondía una gran cantidad de ese dinero, prácticamente. Esa era la parte que me tocaba a mí, y a otros más le tocaban otra cantidad. Y yo ni el dinero, ni podía quedarme. ¿Qué hago? Otra vez le dije al Señor, Señor, yo me encargo de lo tuyo, tú te encargas de lo mío. Le dejé la orden a uno de los hijos míos, que ante cualquier situación, un dinero que yo tenía, que lo sacaran del banco y que lo utilizaran si era necesario
pero que yo no podía quedarme. Y me fui, hermanos. ¿Y saben qué? El Señor permitió que la operación fuese un éxito. Y además de eso, una persona fue utilizada para pagar la parte que me correspondía también. No hay manera de cómo agradecerle al Señor la forma o el método de cómo se glorifica. La enseñanza de todo esto, no importa cuál sea la situación de enfermedad que usted tenga o tengan lo suyo, cuando usted tiene que cumplir con el Señor y las cosas del Señor están primero, y Él entonces se ha de glorificar haciendo lo que crea de lugar. Dios les bendiga y seguimos con otras intervenciones y con otros testimonios dentro de lo que Dios hace para gloria y honra solamente de Él.